A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, tenemos la satisfacción enorme de continuar con nuestro programa Medicina Ecológica, a pesar de todos los problemas que implica la COVID-19. Nuestro programa, ante todo, es una vocación de servicio a la comunidad. Y cuando tenemos invitados como el doctor Hugo Novoa, un investigador de muchos quilates, sobre un tema relacionado con algo parecido a la pandemia. Figurativamente es otra pandemia, la mortalidad infantil. Con Hugo Novoa, que es un luchador permanente por la salud y la vida, vamos a conversar sobre diferentes temas, pero le vamos a poner énfasis a la investigación, a la importante investigación que él acaba de realizar y editar sobre la mortalidad, sobre la desnutrición infantil en el Ecuador. Bienvenido, Hugo, a nuestro programa y comencemos por un aspecto de carácter general, como es la crisis sanitaria por el coronavirus. Hugo, hola, por Walter, favor. muchas gracias y muchas gracias a Telesucesos. Sí, terminamos conjuntamente con otros colegas de realizar un estudio sobre mortalidad infantil en el Ecuador. El auspicio básicamente de la Fundación Donum y de FOS, que es un organismo de los sindicatos de Holanda, de los Países Bajos, que auspicia en algunas partes del mundo actividades sobre derechos relacionados con salud y el trabajo, fundamentalmente. Yo quería ponerle en ese contexto de la actual crisis sanitaria del COVID estas primeras palabras, porque todos sabemos que en el mundo al momento se ha reportado alrededor de 800.000 muertes confirmadas por COVID. Pero esta pandemia ha puesto también en jaque los sistemas de salud, no solo en el Ecuador, en todo el mundo. Hay un deterioro en la atención de otros problemas de salud, como las enfermedades no transmisibles, cáncer, diabetes. Muchos pacientes con cáncer, por ejemplo, están con dificultades de acceder al tratamiento, muchos lo han abandonado. Igual sucede con enfermedades catastróficas. Yo conozco por alguna situación familiar la situación de los pacientes con esclerosis múltiple, por ejemplo. Muchos han tenido que abandonar el tratamiento porque no les está entregando medicamentos ni el Ministerio de Salud Pública ni la Seguridad Social. En el caso del Ecuador, en relación al COVID, hasta el momento se reporta alrededor de 30.000 exceso de muertes que normalmente no hubieran ocurrido si no existiera la pandemia. Aunque gestión de riesgos y el Ministerio reconocen solamente una tercera parte de estas, es decir, alrededor de 10.000 muertes como ocurridas por COVID, sean casos confirmados, muertes confirmadas o probables muertes. La pregunta que nos hacemos en ese contexto es: ¿qué pasará con las muertes de los niños en el 2020, de los niños menores de 5 años?
De hecho, hasta el momento ya se reportan, hasta el 16 de agosto, el último reporte del Ministerio de Salud, 18 niños menores de 5 años que han fallecido por COVID. Es decir, por más que decíamos que esta es una epidemia que afecta a los adultos, sin embargo, también está afectando y está produciendo muertes en niños pequeños. Pero ese no es solo el único problema, sino que no siempre será solamente por COVID que los niños se vean afectados en medio de esta pandemia. La UNICEF está alertando sobre los impactos de la pandemia en los niños, tanto en el campo de la salud como en la educación. A propósito de esto, estimado Hugo, sabemos que el problema de la mortalidad en los niños tiene múltiples vertientes y causas. Una de ellas que hemos visto comentar en los medios de comunicación y que tú manejas, el tema tú lo manejas muy bien, es el relacionado con los problemas de la educación en los niños, sobre todo en los niños del área rural, sobre todo en los niños pobres que no tienen ni conectividad, ni un equipo de computación, ni un equipo celular para poder hacer sus tareas, para poder educarse. Y tienen que recurrir a medios increíbles, como subirse a las montañas, a los árboles, para tomar contacto. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto, estimado Hugo? Sí, justamente el UNICEF y otros organismos especializados están preocupados, han puesto alertas a nivel mundial porque la pandemia está afectando gravemente a los niños de sectores populares, a los niños más pobres, y afecta en varios campos, entre ellos en la salud y la educación. Lo que tú comentas, Walter, es cierto. La posibilidad de acceder a una educación a distancia es solamente para los niños de una situación económica mejor, de una situación social mejor, que tienen computadora e internet en su domicilio. Pero esta no es la realidad de muchísimos niños. La gran mayoría en el campo y en la ciudad mismo no tienen esas facilidades, entonces prácticamente están al margen de la educación. Pero también UNICEF alerta sobre el aumento del hambre y de la desnutrición que sin duda afecta a los niños. Y otro de los problemas que seguramente se notará, igual que está sucediendo con las mujeres, con la violencia contra las mujeres, que están confinadas muchas veces con quién es el agresor. Lo mismo sucede con los niños, están más expuestos a maltrato y abuso. Todo esto para también relacionar con la mortalidad infantil y de menores de 5 años. Es probable que en el mundo y en nuestro país también, en América Latina y en nuestro país, aumente la mortalidad de niños menores de 5 años, y no necesariamente solo por COVID, sino porque habrán otros problemas asociados con la pandemia que están causando estragos en la niñez. Ya. Hugo, en esta parte... perdona que te interrumpa. No sé, no te oigo muy bien. No sé si te puedes acercar mejor el micrófono porque alcanzo a oírte muy poco, desde muy lejos. ¿No estás escuchando? Sí, ahora te escucho mejor. ¿Ahora estamos bien? Ya, sí, Hugo. Mejor. Ya. Hugo, para continuar con la entrevista, amigos televidentes, ustedes disculpen, son los problemas relacionados realmente con la nueva normalidad. Bien, Hugo, yo te quería llevar a que conversemos sobre la investigación específicamente que has hecho tú y los compañeros médicos. Los antecedentes, la metodología, los resultados, las conclusiones. ¿Qué hacer, en definitiva, para vislumbrar o comenzar la solución a estos graves problemas relacionados con la desnutrición y la muerte de los niños en el Ecuador y el mundo? Sí, justamente, y en la investigación se hace un análisis también de un contexto mundial y qué es lo que sucede en América antes de
meternos al Ecuador y en el Ecuador tratar de ver diferencias entre grupos poblacionales específicos. Y te decía que para el año 2018 la OMS ha reportado un total de 5.3 millones de niños menores de 5 años que fallecieron, y la mayoría de esas muertes pudieron evitarse. Para decir otro dato, en el año 2018 también, antes de que existiera el COVID, que recién es de fines del 2019 y el 2020, ya se morían en el mundo 3 millones de personas por infecciones respiratorias agudas, de todas las edades, no se refiere solo a niños, y por enfermedades diarreicas de alrededor de 2 millones de personas. Es decir, hoy nos alarma la pandemia, y por supuesto es tal vez la crisis sanitaria y social más grave que ha vivido la humanidad, por lo menos desde el siglo pasado o después de la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo de ello, hay otros problemas que están ahí vigentes y que son como otras pandemias. La muerte de los niños puede ser evitada en gran medida, y sin embargo no nos duele porque lo vemos como muy lejano. Tomen en cuenta que cada muerte familiar es una tragedia para la familia y para la sociedad. Las familias, para mitigar en algo ese dolor y para resignarse frente a ese dolor, han inventado, a veces con un enfoque religioso, la figura del niño o de la niña que es un ángel que se va al cielo. Es una forma de calmar ese dolor, y hay muchos mitos alrededor de ello. Recuerden cómo en el norte de Esmeralda y en Esmeralda, mismo en toda la provincia, a los niños que se mueren se los despide con arrullos, se los despide con unos cantos que son cantos alegres. La gente juega con el niño fallecido. Es una forma de calmar ese dolor. Y en los Andes también, en algunas poblaciones indígenas, hay unas canciones hermosas que la población indígena canta a los niños fallecidos. Todo eso se recoge en la investigación, porque no es cuestión solo de números, sino que una muerte infantil significa una gran tragedia en una familia. Yo lo creo. Y muchas de estas muertes de los niños ocurren en la intimidad de la familia. Los niños inclusive son enterrados en reserva, solamente por la familia y los allegados más cercanos, de tal manera que esos datos no van a los registros. La gente no buscó atención porque seguramente tuvo desconfianza en los servicios de salud, o porque están muy lejos de su vivienda, porque hay barreras económicas, culturales y de otro tipo, de tal manera que muchos de esos casos de muertes no son registrados. Posiblemente hay más muertes de las que se registran. Y a pesar de ello, se registran en el año, cada año en el país, alrededor de 4.000 muertes de niños menores de 5 años. Toda una tragedia. Muchas de ellas pueden evitarse. A nivel mundial, si viéramos un mapa de todo el mundo, donde más se concentra la muerte infantil, que se mide en tasas por 1.000 nacidos vivos, es en el África subsahariana. En América es en Haití y algunos países de Centroamérica y también andinos como Bolivia. Pero en el caso del Ecuador, donde se concentra la muerte infantil, es entre los hogares más pobres y sobre todo en la población indígena. No sé si es que quieres algo más, Walter, ir profundizando, pero sí. Que diferencias que dentro de la muerte infantil, que es de los menores de 1 año, es muy diferente, son muy diferentes las causas por las que se mueren los niños recién nacidos. Es lo que se conoce la muerte neonatal hasta los 28 años hasta los 28 días de edad. Estos son dos términos que me gustaría los aclaremos para nuestra audiencia, los neonatal y postneonatal. Entiendo que la investigación se basó en los niños que tienen hasta 5 años de edad. ¿Cómo dividirías tú los porcentajes de muerte neonatal y postneonatal? Sí, Walter, es importante esa diferenciación.
En realidad, la meta de los Objetivos de Desarrollo de Milenio de Naciones Unidas que planteó entre el 1990 y el 2015 se refería a los niños menores de 5 años, porque en realidad hay varias formas de medir la muerte de los niños. Una es la mortalidad de los niños menores de 5 años. Otra es la mortalidad infantil, que es hasta los niños menores de 1 año. Esta mortalidad infantil de menores de 1 año, a su vez, es muy diferente si es que se trata de los neonatos, que se llaman, de los niños muy pequeñitos, los recién nacidos, y durante los primeros 28 días de vida. En ese caso, las muertes se refieren o están muy relacionadas con la salud y nutrición de la madre. Si es que un niño creció desnutrido en el vientre de su madre, si es que además nace prematuro con muy bajo peso, las posibilidades de que ese niño muera son muy altas. Y si además la atención del parto es de muy mala calidad y no se controla adecuadamente, es muy probable que aumente esa posibilidad de morir de ese niño. En cambio, cuando un niño ha superado el mes de edad, cuando el niño ya tiene 2, 3, 4, 5 meses y llega inclusive al año de edad, cuando muere es por otras causas, generalmente se debe a enfermedades infecciosas, a desnutrición, y no necesariamente porque sea una desnutrición aguda muy grave, sino porque la desnutrición puede agravar, por ejemplo, una infección respiratoria, o puede agravar una diarrea, puede agravar una malaria. Entonces muere por esas causas o muere también por maltrato, por accidentes también. Muchas veces no se le da toda la suficiente protección a los niños pequeños. Entonces son cosas diferentes. Y si nosotros miráramos lo que sucede en el país, vamos a ver un mapa, vamos a ver que cantones de la Sierra Central o de la Amazonía concentran la muerte más alta entre los niños menores de 5 años. Pero a su vez yo quiero hacer una referencia específicamente a la población indígena, que es la más afectada. Si uno compara la muerte de menores de 5 años entre población indígena y la mestiza, por ejemplo, que es la mayoritaria en todo el país y que es la que podría tener unas mejores condiciones en promedio, es mucho más alta la muerte en los niños indígenas. Los menores de 5 años de indígenas tienen una mortalidad infantil de 13.9 por 1000 nacidos vivos, es decir, que de cada 1000 niños que nacen, 14 niños indígenas mueren. En cambio, en la población mestiza, de 1000 niños que nacen, 9 mueren antes de cumplir los 5 años. Hay una diferencia de 4.5 puntos entre los indígenas y la población. Importantísimo lo que nos dice Hugo, la epidemiología diferencial. Y diferencial básicamente por razones económicas. Y aquí le quiero pedir a Hugo, que es un verdadero especialista en el campo de la epidemiología diferencial. Vemos que en el mundo realmente se estima que hay 10 millones de muertes de niños, ¿no es cierto? Y que el mundo es demasiado inequitativo, que el 80% de la riqueza está concentrada en el 1% de la población. Entonces tenemos que economía y salud son una especie de las dos caras de una misma medalla. A propósito de esto, ¿qué nos puedes decir, Hugo? Sí, Walter, disculpa nuevamente, no oigo muy claro, no alcanzo a entender bien lo que me dices. Te repito la pregunta, ¿no? Hacía referencia a la epidemiología diferencial, es decir, que los niños pobres tienen más probabilidad de morir que los niños que tienen comodidad. Y que en el mundo, según estadísticas internacionales, hay 10 millones de niños que mueren realmente, muchas veces de necesidad. Y que la concentración de la riqueza es extremadamente grande, inequitativa. Que el 80% de la riqueza en el mundo está en manos del 1% de la población. ¿Qué nos puedes decir al respecto,
estimado Hugo. Claro, de acuerdo con lo que tú dices, Walter, esas tremendas inequidades sociales en el mundo y en cada uno de nuestros países son gravísimas y afectan directamente a la salud. Es lo que nosotros conocemos como determinación social de la salud. Es decir, no es una causa aislada, no es precisamente por ser indígena, porque sea algo relacionado con el color de su piel, lo que le está exponiendo más gravemente a la población indígena en nuestro país y en los Andes en general, sino que lo que ha sucedido es que la población indígena ha sido totalmente discriminada, relegada. Desde la conquista ha sido sometida a las mayores condiciones de pobreza, de exterminio, inclusive en algunos momentos de la historia, y eso se mantiene. Entonces, lo que estamos comentando de la población indígena es un reflejo de lo que tú mismo comentas, la concentración de la riqueza en pocas manos, y en cambio la pobreza existente en la mayoría de la población, que muchas veces se concentra en poblaciones como la indígena, como la población afrodescendiente. Yo, para abundar un poco más en esto de la diferencia de la mortalidad entre población indígena y mestiza, quería referirme también a otro dato. Hace un momento hablábamos de que las muertes de los niños más grandecitos que han pasado el mes de edad son debido a infecciones, a desnutrición, a accidentes, y justamente es bueno saber que dentro de la mortalidad infantil, cuánto de ella se debe a estas causas de desnutrición. Y en el caso de la población indígena, casi el 70% se debe justamente a esto, a desnutrición, infecciones, accidentes, porque son condiciones de vida muy difíciles. Estimado Hugo, se nos ha terminado el tiempo, desgraciadamente. Se nos ha terminado el tiempo, pero en cortos minutos, en un minuto, si me podrías decir tu criterio respecto de cómo encaminar la solución del problema. Es decir, estamos proponiendo desde acá un sistema nacional de salud que tenga muy en cuenta un programa fundamental, que es la política sexual y de reproducción. ¿Cuál es tu punto de vista respecto del sistema nacional de salud con preeminencia a los niños? Claro, tiene que ser todo en el marco de un sistema de salud que permita una equidad, que permita atender a los grupos prioritarios, que además garantice el acceso de toda la población a servicios universales de salud. Pero particularmente en el caso de los niños, lo que se trataría es no tanto de inventarse cosas nuevas, sino de ejecutar de una manera organizada y con los suficientes recursos. A veces se van en otras áreas, en otros campos, e inclusive en corrupción, muchos recursos económicos, pero si se centrara en estrategias que ya son conocidas. Por ejemplo, la vacunación ha tenido un gran deterioro a partir del año 2015. Si se lograra tener coberturas útiles de vacunación en todos los niños, hoy por hoy también la población indígena es la más relegada en cuanto a coberturas de vacunación. Si se lograra recuperar estrategias que se trabajaron desde la década del 90, como la atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia, que ve de una manera íntegra a los niños, que atiende desde sus problemas más graves hasta ver cómo está su desarrollo, si hay o no maltrato, y si se desarrollaran estrategias para proteger la vida de los más pequeños, hoy hay una que se denomina cuidado obstétrico y neonatal esenciales. Si todo eso se lograra implementar en todo el país, sin corrupción y de manera universal, otra sería la realidad de los niños. Podríamos lograr que sobrevivan y que después puedan desarrollarse esos niños. Amigos televidentes, ha sido un gusto enorme poder conversar con el doctor Hugo Novoa sobre la investigación relacionada con la desnutrición y muerte infantil. A ustedes les agradecemos por su amable atención. Gracias, hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,